en centros concertados, viene, pues la mayoría son de Pamplona y su comarca, pero podemos tener sobre un 12-15% o igual más que vienen de pueblos, ¿vale? Entonces es muy variado en ese sentido, ¿no? Insisto también en cuanto al origen social, en general habría una especie de clase media, como media, valga la redundancia, pero su origen social está bien variado, ¿vale? Hay hijos de profesionales, de trabajadores no cualificados, de todo, ¿no? Y luego, pues en cuanto al centro, pues como tal, como público que es, no tiene ninguna ideología que lo defina, no tiene, y hay un ambiente de bastante, digamos, tolerancia, bastante libertad, es un ambiente bastante abierto. Y luego, ¿qué sucede? Pues bueno, pues para bien o para mal, hay personas que han estado desde primaria en un centro o en dos centros en muchos casos, y bueno, pues tienen un recorrido, tienen una trayectoria, y cuando vienen aquí, pues cambian de ambiente, se empieza una especie de nueva vida, no solo en cuanto a estudios, sino en cuanto a sus relaciones, a la gente con la que vaya a tratar, compañeros, compañeras y demás, ¿no? En algunos casos la gente ya trae un historial que a veces igual están aburridos de los centros en los que estaban o están, no sé, o no estaban cómodos por las cuestiones que sea, y aquí lo ven pues como un ambiente nuevo y con bastante ilusión. Eso está muy bien siempre y cuando no se les olvide que tienen que estudiar, porque a veces vienen aquí en septiembre, todo es nuevo, alegría, gente nueva, conocimiento de otras personas, un ambiente, insisto, más abierto, tolerante y tal, pero claro, el curso va a toda velocidad y en febrero a lo mejor nos han metido en lo que sería el estudio de las materias, de las asignaturas, de los módulos, como quieran llamarle, ¿no? Bien, eso por ese lado. En general no hay problemas, bueno, siempre los hay, ¿no? Pero donde hay seres vivos siempre hay problemas de convivencia, no hay en los cementerios o así, ¿no? Pero donde hay seres vivos hay tensiones y tal, pero vamos, no hay unas tensiones muy graves en general, no hay acosos, no hay, es un ambiente bastante relajado, tranquilo, en ese sentido. Y espero que siga siendo así, ¿vale? Bien, número de alumnos, pues alumnas, pues este año andamos con sobre 460 y profesorado pues sobre 70 y algo, 74 por ahí. Por supuesto, hay profesores con jornada completa y hay algunos o algunas que tienen 6 horas, 8, 9, pero en total seríamos como 74, ¿vale? Más cosas sobre el centro, los estudios y demás. Bueno, pues se supone que en una jornada de puertas abiertas donde se trata de darse a conocer a posibles futuros alumnos y sus familias, alumnas y tal, ¿no? Pues hombre, hay que ganarse a la gente, con lo cual hay que ser muy agradable y decir cosas muy bonitas, ¿no? Bueno, pues a pesar de que sí, queremos traer alumnos y que vengan aquí, pues voy a decir una cosa que es de rigor y de pura sinceridad. En el caso de bachillerato, por el que vamos a empezar, bachillerato es bachillerato, ¿entendido? Lo digo porque a veces parece que el bachillerato artístico puede ser un bachillerato light por aquello de que no hay matemáticas, no hay física, no hay química, no hay latín. Ahí luego será el vicedirector el que hable de las materias específicas del bachillerato artístico, las materias de artes, pues él les explicará qué tipo de asignaturas hay. Hay asignaturas nuevas en las cuales no se requiere una base previa, entonces personas que igual han acabado la ESO con ciertas carencias o problemillas y que a lo mejor podían optar por un grado medio o por sabe Dios qué, hombre, vamos a probar con el bachillerato de artes, bien, de acuerdo, pero hay dos cosas que tienen que estar claras, se requieren ciertas aptitudes, ciertas habilidades, ciertas inquietudes, igual yo no valdría para dibujar, o no valdría para, no sé, para el bachillerato de artes escénicas, o igual sí, yo qué sé, con esto de ser director me va saliendo una discómica, ¿no? Cada vez más. Entonces igual no valdría y si voy ahí voy a meter la pata. Entonces, claro, quien venga aquí, pues que tenga algo de inquietud y algo de habilidad, ¿no? Algo de aptitudes artísticas. Y luego, en segundo lugar, es bachillerato. Con lo cual, en esas asignaturas más artísticas, digamos, igual los contenidos conceptuales, el entender conceptos, teorías, el escribir, el expresarse, no es tan fundamental, pero a veces también lo es, entender. No digamos nada en un dibujo técnico, por ejemplo, ¿no? Pero en las otras asignaturas, ya sea inglés, ya sea filosofía, de la que soy profesor, ahora solo en segundo, como optativa, ya sea pues historia, ya sea lengua, ya sea fundamentos del arte, que es, digamos, la específica no práctica, no de taller, del bachillerato artístico, es una especie de historia del arte reforzada, pues hay que estudiar, hay que entender, hay que comprender, hay que memorizar, hay que trabajar un lenguaje más o menos abstracto, etcétera, etcétera. De manera que aquí hay que estudiar. Y en las artísticas hay que esforzarse, porque tampoco se trata de que como yo dibujo unas cositas muy monas y muy bonitas en un cuadernito o en esto o en lo otro, o hacía unos paisajillos que para aquí que para allá, hombre, eso por supuesto. Pero un dibujo artístico se trata de que en 2 años aprendan más de lo que sabían cuando vinieron aquí, lo mismo que en cualquier otra.
Entonces, ahí habrá que hacer un trabajo continuado, ya sea en clase, ya sea en casa, habrá que atender, habrá que esforzarse, habrá que superarse, habrá que aceptar las correcciones, mejorar lo que se sabe o lo que se traía, aprender en definitiva. Entonces, claro, el bachillerato pues es un bachillerato. Entonces, la idea de que esto va a ser una especie de camino alternativo a otros bachilleratos más difíciles, no, si no se dan esas condiciones que les he dicho. Trabajo, cierta capacidad intelectual que requiere cualquier bachillerato y ciertas aptitudes o condiciones artísticas que la requiere este en concreto. Y bueno, pues todo eso, ¿no? No sé si he sido muy duro, espero que nos asusten, pero es que a veces pasa eso, ¿eh? Yo cuando era tutor, hablando con los padres y las madres y demás, a veces pues te confesaba, no, es que igual hubiera estado mejor en un grado medio, pero como por hacer un bachillerato y tal, ya sí, pero es un bachillerato, ¿vale? Y se requiere cierta capacidad artística. Bueno, luego así de carácter general voy a decir algunas cositas pues, muy propias de cualquier bachillerato y luego ya intervendrá la jefa de estudios. Como en los demás tipos de bachillerato, pues para pasar de primero a segundo, pues se puede pasar con 2 pendientes, no más, ya con 3 no, ¿vale? Eso es lo habitual. Y luego segundo se aprueba o se titula si se aprueba todo. El bachillerato se puede hacer como máximo en 4 años, y no es 3 veces un año y una otro, no, 2 veces como máximo primero, o sea, se puede repetir primero y se puede repetir segundo, en total 4 años, no más. Después, hombre, claro, si alguien dice, ¿y qué pasa? Si estoy 4 años o el segundo estoy 2 años y no apruebo, ¿qué puedo hacer? Claro, pues siempre queda luego los centros de nocturno o queda el Félix Urabayer a distancia, pero cuidado, allá no va a haber asignaturas artísticas, salvo dibujo técnico y fundamentos del arte, posiblemente también lo haya, o historia del arte o algo parecido. Pero no va a haber volumen o no va a haber un taller de ilustración o no va a haber, no lo sé, dibujo artístico, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esas asignaturas o luego las pueden hacer por libre, pero ya es complicarse la vida. De manera que son 2 años por curso, vamos a ver si se aprovecha, que siempre hay alguna persona que se va de aquí sin titular. Mientras queden asignaturas comunes, tiene esas opciones. Después, pues poquito más. Las salidas. Esta es la pregunta que me hice yo cuando vine aquí el primer año y era tutor de un grupo de segundo de bachillerato y claro, en la reunión con los padres y las madres allá en octubre, que era presencial y tal, ¿no? Pues dije, uy, como me pregunten qué salidas tienen, pues yo no sé, era aquí nuevo, yo venía como profesor de filosofía, pues tendrán arquitectura, tendrán bellas artes, enseñanzas artísticas, no. También pueden hacer magisterio, también pueden hacer pues no sé, filología inglesa o también pueden hacer derecho o lo que sea. Eso ya en su día, en segundo, cuando vayan a hacer la selectividad o no, ya se lo explicará, ¿vale? La fase general de la selectividad da una nota y luego en la fase específica, pues bueno, habrá asignaturas que no puedan examinarse y de las que sí se pueden examinar, pues en cada sitio y en cada carrera las rodarán de forma distinta. Pero según qué nota haya de corte, con qué nota se entre, pues pueden entrar. De aquí ha habido gente que ha hecho sociología o ha hecho filosofía. A mí 3 alumnas en 3 años casi seguidos han hecho filosofía, o ha habido gente que ha hecho alguna filología o derecho u otras cosas, ¿vale? Entonces, bueno, igual no es lo más lógico, pero eso se da. Y yo por mi parte no sé si me dejó nada. Yo creo que no. ¿Me decís si me dejó algo? Pues yo ahora le doy la palabra a la jefa de estudios, a la de Montenegro, y que siga ella. Les explica un poquito las asignaturas, la estructura del bachillerato y eso. Hola, Venga, buenas muchas tardes. gracias por la atención. Buenas tardes a todos, yo soy Aladí. A ver, no sé si me veis bien. Espera, voy a ver, así. Pues nada, yo os voy a explicar un poquito las asignaturas del bachillerato. Bueno, comentar, que yo creo que no hemos comentado, es que el horario es de 8 a 2 en el centro, entonces normalmente suelen ser 3 horas de clase, luego media hora de recreo y luego 3 horas, ¿vale? Entonces, durante primero de bachillerato normalmente hay bloques de asignaturas de 2, 3 y 4 horas y en segundo de bachillerato ya son de 3 y 4 horas a la semana, ¿vale? Muchas veces las optativas, debido a que son en talleres y son en grupos reducidos, es verdad que suelen ser de bloques de 2 horas, ¿no? Porque es entre que se empieza con los materiales y se saca todo, pues ya se necesita ese tiempo.
¿Vale? Entonces sí que pues mencionar que también, que pues un poco como ha dicho Pedro, que el hecho de que sean trabajos artísticos implica un hábito de trabajo pues mantenido en el tiempo, progresivo, porque claro, hay que entregar las cosas y además hay que hacerlas con un sentido y por lo tanto necesitan un tiempo de trabajo, ¿no? Continuo, ¿vale? Que puede parecer pues de inicio que igual no implica, ¿no? Esa constancia. Entonces, bueno, en primero y en segundo os voy a mostrar un poco las asignaturas. A ver, aquí. Bueno, en primero y en segundo hay unas troncales, unas asignaturas obligatorias y luego hay bloques de optativas que el alumnado tiene que elegir. En primero tenemos lengua e inglés y fundamentos del arte, que tienen continuidad también en segundo, así como dibujo artístico también, que tienen continuidad en segundo. Y luego tendríamos en primero filosofía y educación física, ¿vale? Y también, pues luego está cultura audiovisual, ¿vale? Cultura audiovisual también tiene continuidad en segundo, estaría la 1 y la 2, ¿no? Que le llamamos. Y luego están las optativas. En primero hay como 3 bloques de optativas, de las que hay que elegir una. Una es literatura universal, historia del mundo contemporáneo, que hay que elegir entre una de las dos. Luego también hay que elegir entre volumen y TIC, que volumen ya os explicará más adelante mi compañero un poco en qué consiste. Y luego hay otro bloque de asignaturas que es dibujo técnico, técnicas pictóricas y escultura. Y luego también tenemos metidas geografía, historia de Navarra y francés, pero estas dos últimas realmente, aunque se oferten, realmente en la realidad no se cursan, ¿vale? Por lo tanto, realmente sería elegir entre escultura, técnicas pictóricas y dibujo técnico. Y en cambio, en segundo, pues tendríamos historia de España como troncal y también diseño. Y de las optativas habría 2 bloques de optativas a elegir. Estaría expresión volumétrica, que sería una continuación de volumen de primero, más técnicas de expresión gráfico-plásticas. Y después en otro bloque tendríamos ilustración, fotografía, dibujo técnico 2 e historia de la filosofía. También aquí, como podéis ver en la presentación, también aparecen incluidas geografía e historia, que es de Navarra, ahí historia, bueno, no aparece, pero es historia de Navarra, y francés, pero en cambio tampoco se ofertan, pero no se cursan. ¿Vale? Se me ha olvidado comentar también que en primero también aparece religión, en conjunto con volumen y TIC, pero también se oferta, pero realmente no se cursa. ¿Vale? Y bueno, estas serían un poco las asignaturas. Ahora va a explicar mi compañero un poco más en qué consisten, sobre todo las más específicas, las que igual a priori pues no sabemos, ¿no? Que no son como lengua o igual inglés, ¿vale? Sí. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Jesús Úcar, soy el vicedirector de la escuela y os voy a explicar un poco en qué consisten las asignaturas específicas de nuestro bachillerato artístico, que son un poco las que nos definen. Por lo tanto, son las que voy a hablar porque son las que nos diferencian de otros centros. Hoy lo que haré pues, es muy sucintamente hacer 4 características de cada una de ellas, porque mañana, en lo que es la jornada propia de puertas abiertas, pues os enseñaremos trabajos y os enseñaremos cada uno de los profesores que impartimos las asignaturas, os enseñaremos trabajos en que consiste un poco más desarrollo, pero un poco por definir lo que es el bachillerato artístico. Comenzaríamos primero por fundamentos del arte. Fundamentos del arte se cursa en primero de bachiller y en segundo de bachiller. En esta asignatura básicamente se ve todo lo que es la historia del arte desde la prehistoria hasta nuestros días. O sea, la prehistoria, lo que es el mundo clásico, después la Edad Media, Renacimiento, Barroco, lo que serían después el siglo XVIII o XIX y hasta las vanguardias artísticas de nuestro día. Eso se hace en 2 años. Esta es obligatoria para todo el mundo. Lo que es en cultura audiovisual, que también la tenemos obligatoria en primero y en segundo, en cultura audiovisual
pues básicamente se trabaja todo lo que es el mundo audiovisual, desde el vídeo, la televisión, el cine. Se aprende todo lo que son los instrumentales, los instrumentos que se utilizan para lo que es hacer filmaciones, ediciones y demás. Se trabaja algo también sobre la radio, sobre las nuevas tecnologías y, como os he dicho, a lo largo de 2 cursos, entonces uno es la continuidad del otro. En todas estas, siempre para poder continuar con la 2, con la cultura audiovisual 2, tiene que estar aprobada la 1. Quienes quisieran venir al bachillerato artístico, por ejemplo, en lo que es en segundo, pues obligatoriamente tendrían que hacer tanto la de Fundamentos del Arte 1 como la de Fundamentos del Arte 2. Otra de las asignaturas obligatorias que también se desarrolla en primero y en segundo es dibujo artístico. En dibujo artístico, básicamente, lo que se hace es enseñar a dibujar, con un método o con distintos métodos, pero como ha sido lo que es el dibujo artístico clásico, ¿no? Desde hacer un encaje, lo que es el boceto, todo lo que son procesos de claro-oscuro, y a lo largo de lo que son los 2 cursos, pues se trabaja tanto lo que es el retrato, el paisaje, lo que son los bodegones, la estatua, y también se inicia a lo que serían los fundamentos de la perspectiva cónica. Una de las que ya se pueden elegir es, en primero, es la de volumen. En volumen básicamente sería, como tenemos otra de escultura, por diferenciarlas un poco, volumen lo que se hace es aprender a modelar con barro y se trabaja también con distintos materiales. Sería todo lo que es el entorno de las 3 dimensiones, pero reales, no 3 dimensiones informáticas, sino reales. Pues haciendo pues, obras pues, tanto en papel como en barro y como en otros materiales. Y luego el otro bloque para elegir en primero sería a elegir una de dibujo técnico, técnicas pictóricas o escultura. En dibujo técnico, pues es el mismo dibujo técnico que se hace en el bachillerato científico, exactamente igual. Se trabaja lo que es la geometría plana, se trabaja el sistema diédrico, sistema axonométrico, la perspectiva caballera y la normalización. Pero, como digo, el mismo que pudieran hacer los del bachillerato científico, que es donde se da. Es más, la misma prueba de selectividad es la que tienen luego que hacer quienes cojan dibujo técnico 1 y dibujo técnico 2. También es obligatorio que para hacer o cursar la de dibujo técnico 2 tiene que estar aprobada la de dibujo técnico 1 o en ese caso quedaría pendiente para aprobar. En lo que es en técnicas pictóricas, que se dan en primero de bachillerato, pues lo que se hace es enseñar todas las técnicas que tienen luego una continuidad, que son las técnicas de expresión gráfico-plástica en segundo, y lo que básicamente se trabaja es con las técnicas clásicas de óleo, de acuarela, de acrílico, de témpera, lápices de colores y demás. Se enseña cada una de estas técnicas, en qué consiste, qué características tiene, para poder desarrollar un trabajo. Y la de escultura propiamente se diferencia de la de volumen, que aquí lo que trabajan básicamente es ya en lo que es el taller con herramientas, trabajando la piedra y la madera. En segundo, como ya hemos hablado de fundamentos del arte y cultura audiovisual, que son continuidad, aparece una nueva que es obligatoria también para todo el alumnado, que es la de diseño. Y en diseño, pues es todo el mundo del diseño, desde el diseño de producto, donde se les enseña a hacer, pues, diseñar cualquier producto necesario, desde cajas, desde lo que son envases. Lo mismo hacen también carteles publicitarios. Tienen que tener algún conocimiento para lo que es todo el mundo del diseño de producto, algún conocimiento de dibujo técnico, por lo menos para poder expresar con medidas. Y como digo, es una obligatoria. La de expresión volumétrica, que es otra de las que, digamos, nos caracteriza. Bueno, dibujo artístico ya, como la he comentado, no la vuelvo a comentar. En expresión volumétrica sería la continuación de volumen de primero, ¿no? Trabajarían exactamente lo mismo, lo que pasa es pues con un poquitín más de profundidad.
Lo mismo ocurre con lo que son las técnicas de expresión gráfico-plásticas. Pues bueno, en algunos casos, si la acuarela, por ejemplo, pues no se ha tratado en primero, pues se trabaja en segundo, y en algunos casos se trabaja en ambos cursos. Y luego hay que elegir una optativa entre dibujo técnico, ilustración, o sea, iniciación a la fotografía e ilustración y grabado. Historia de la filosofía. Sí, sí, pero bueno, yo estoy explicando, en este caso, son una de esto, pero yo estoy explicando nada más un poco las características de nuestro bachillerato. La historia de la filosofía es verdad que está aquí, sí, pero que también la pueden hacer en otros, tampoco hablo también de la geografía e historia de Navarra. Pero la historia de la filosofía está ahí, la pueden elegir. Sí. Y tiene alumnos, o sea, sí, hay un grupo que lo doy yo. Eso, pero bueno, ya hemos quedado que yo iba más un poco a desarrollar estas. Pero también es del artístico, también es del artístico. Y lo que es el dibujo técnico, pues básicamente se hace la misma programación que en primero, pero con un poquitín más de profundidad. Y lo que se hace pues es preparar también para la selectividad. Y como ya os he dicho, será la misma selectividad que el mismo examen de selectividad que tienen todos los centros de Navarra con el caso de dibujo técnico. Otra de las asignaturas que también se puede elegir es iniciación a la fotografía. Y en este caso, básicamente todo el curso lo que se hace es pues, aprender a sacar fotografía, lo que es conceptos de iluminación, conceptos de edición con el programa Photoshop, manejo de la cámara, distintos tipos de objetivos, encuadres y demás. Y ya para finalizar, la que me queda es la de ilustración y grabado. Y básicamente en esta asignatura lo que se trabaja es todo el campo de la ilustración, que tiene pues, mucho que ver también con ese mundo del diseño de carteles y demás. Y luego trabajan todo lo que es los conceptos de grabado, desde el linóleo hasta lo que es tinta seca, agua fuerte y demás, con lo que son los procesos tradicionales de grabado. El curso pues son en principio 4 horas y no da para mucho. Entonces, bueno, pues lo que se hace es iniciar en estos conceptos para que luego quien quiera, pues, tanto si va a ir a lo que es a Bellas Artes o a lo que son los estudios superiores o a los ciclos de grado superior, pues tenga ya lo que son los conocimientos básicos. He terminado. Bueno. A mí se me ha olvidado una cosa antes. A ver, la cámara, por favor. Estoy con mascarilla. Cuando he hablado de los estudios, se me ha olvidado eso, los estudios superiores. El día indicado para hablar con más detalle de ellos es el miércoles, ¿no? Pero bueno, los estudios superiores también este es el segundo año que están, igual que ilustración. Para que se hagan una idea, son estudios superiores de diseño. Hay de diseño de moda, de diseño de interiores, de diseño del producto, de diseño de, ¿cuál me dejo? De diseño gráfico, ¿vale? Entonces aquí hay de diseño de interiores. Siempre ha habido una tradición en la escuela de diseño de interiores, con diferentes formatos, normativas, cursos, etcétera, ¿no? Según la época, ¿no? Y pues hace 2 años los convertimos, o bueno, los convirtieron, los pedimos y nos lo dieron, convertirlos en estudios superiores. ¿Qué es eso? Es un grado, ¿vale? Grado tal como suena. ¿Son universitarios? No, pero son un grado igual que un grado universitario, pero no se da en una universidad. Entonces son 4 años, son 30 horas a la semana y bueno, y eso vamos por la primera promoción que ahora está en segundo y bueno, ya hablaremos más en lo que sería el miércoles, cómo se accede ahí. Pues se pasa o bien de un bachillerato o bien de pues un técnico superior de ciclos artísticos, ¿no? O sea, de un ciclo superior de artes o de FP, siempre y cuando tenga el bachillerato o la prueba de acceso. Y luego hay una prueba específica, pues para ver los conocimientos que se tienen, sobre todo de dibujo técnico, algo de dibujo artístico y tal, y eso suele durar varias horas a últimos de junio. Y los grupos son como máximo de 20 personas, nos dejan pasarnos un poquito, 22, por ahí, ¿no? Y bueno, y estamos con ello y yo creo que puede ser interesante también. Como otra salida posterior al bachillerato, que no es universitaria, que no es un ciclo artístico de grado superior, sino que son estudios superiores. Un grado, insisto, similar a un universitario, pero impartido en escuelas de arte.
También tienen esos estudios en Logroño, también tienen los de diseño gráfico en Corella, en fin, en casi todas las ciudades donde hay escuelas de arte hay algún tipo de grado de estos, ¿vale? Y nada más, por mi parte. Vuelvo a dar la palabra a Lali Montenegro. A ver, pues yo os voy a comentar un poco los servicios de la escuela, ¿no? Añadidos a esto, bueno, otras cosas, ¿no? A comentar. Uno es pues la preparación a los exámenes de la EO-INDA, B1 y B2, que aquí pues el alumnado se apunta a realizar esos exámenes, se dan unas clases aparte y se hace un seguimiento del alumnado para que, bueno, se les da material y para que pueda aprobar, ¿no? Los exámenes, se les prepara para eso. También se pueden presentar a C1 y aunque en principio pues no está contemplado por parte de la EOINA, pues también les ayudamos, vamos, que al final pues a los niveles de inglés que necesiten, ¿vale? Y luego pues también contamos con una biblioteca especializada en temas artísticos, bueno, pues que tenemos un servicio de préstamo y luego también la sala de exposiciones, que es donde estamos actualmente, que la pueden ver. Y además, de hecho, ha habido alguna persona que creo que está viendo la exposición, que está abierta, con la que tenemos también exposiciones e intentamos tenerlas bueno, pues lo más abierto posible durante todo el año. Y también pues tenemos premios al mejor expediente académico de bachillerato, claro, por supuesto. Y así, pues bueno, pues yo creo que no me dejo nada, ¿no? Yo creo que pues ya está. Yo creo que con esto más o menos es la información básica que creemos que tienen que tener.